oscuros. Muchísimas gracias por acompañarme otro miércoles más de terror en la oscuridad. Hoy te propongo un reto aún más exigente que el anterior. Tanto por fortuna como desgracia, recibo muchos relatos de acosadores realmente perturbadores y quiero darle visibilidad a todos ellos. Así que he decidido preparar un video largo con una recopilación inédita de estos terribles casos. Pero para poder traerte este contenido extra, necesito tu apoyo. Me gustaría ver 2500 likes y 150 comentarios en este episodio en un plazo de una semana. Sé que es una meta ambiciosa, pero confío plenamente en el poder de nuestra comunidad. Ya no los vuelvo a subestimar. También puedes compartirlo para llegar a más personas y lograr este objetivo más fácil. ¿Aceptas el desafío? Hay otra cosa de la que quiero hablarte antes de iniciar, y es un tema delicado: las historias de abuso. Conforme pasan las semanas, más víctimas que han sufrido esos casos se animan a contar su historia. Eso es bueno, pero son relatos desgarradores de verdad. Quizá has notado que en estos videos de acosadores de repente se llegan a incluir historias de ese tipo, y quiero preguntarte, ¿qué opinas? ¿Crees que debería crear una nueva sección en el canal que hable solo de eso? ¿U opinas que no hay problema en dejar esas historias incluidas en estos mismos episodios de acosadores? Platícamelo en los comentarios. Y como ya es costumbre para estos videos, quisiera ver en comentarios el emoji de corazón para mostrarle apoyo a las personas que vivieron estas terribles historias. No te quito más tu tiempo, sé que quieres que comencemos ya. Así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Ángel. Hola, Ger. Sigo tus videos y relatos desde hace poco. Una vez los puse para mí en el trabajo y ya no pude parar, sobre todo con la sección de acosadores. Me gustan los casos donde las sobrevivientes consiguen un cierre y encuentran paz al fin. Los admiro. Admiro la valentía y la fuerza que tienen. Además disfruto de cómo lo relatas. Soy de Argentina. Al día de hoy tengo 25 años y esto que te cuento, mientras miraba tus videos, como ya es una rutina en el trabajo, solo lo he hablado con 2 personas de suma confianza. Es muy delicado, muy complicado y muy injusto, pero aprendí a vivir con esto. Mentalmente me repito que lo que no me mata me hace más fuerte. Cuando sucedieron las cosas era muy pequeña, vulnerable y muy inocente. Abrazo a esa niña y hoy decido compartirlo. Muy internamente considero que es una forma de liberarlo, con la esperanza de que nadie jamás tenga que pasar por esto. Prefiero mantenerlo en anonimato. Estas personas son parte de mi círculo social cotidiano y nunca se sabe a dónde puede llegar. Esto comienza con una admiración terrible hacia una de mis hermanas mayores. Somos 7 y soy la menor de las mujeres. Crecí en una familia amorosa, pero difícil. Amo a mis papás, amo a mi familia, pero crecí con exigencias y comparaciones constantes. Al ser tantos es complicado sobresalir o simplemente ser buena. No tenía que ser como mi hermana a la que seguía porque era muy rebelde y la descarriada, pero tampoco como mi hermana mayor porque fue mamá a muy temprana edad. Así que tenía que ser como mi otra hermana mayor. Llamémosle Vi, porque era excelente, hermosa, fuerte y exitosa. Mi hermano menor, el menor de todos, no tenía la misma exigencia, solo yo. Crecí con medallas, honores, desde primaria hasta secundaria. Hacía extracurriculares y también recibía menciones. Este
es el contexto. Vi además de mis papás, estaba orgullosa de lo que era y lo que iba a hacer. Me mandaban muy seguido a visitar a mi hermana. Ella, ya recibida, trabajaba en el área de salud, es médica, y mi admiración por ella no podía ser mayor. Adoraba visitarla, hasta que conoció al protagonista de mi tormenta. A él lo llamaremos Ángel, que es como mi hermana lo llama. Su historia creció y se mudaron juntos. No recuerdo si ya estaban casados o comprometidos, pero yo sí era muy pequeña. Las visitas a mi hermana después de una noche nunca volvieron a ser las mismas. Ese día, ella, al ser del área de salud, tenía una guardia extensa, por lo que al llegar no estaba ni estaría por muchas horas. Fue una noche larga para mí, de creo que 10 u 11 años, con él a solas. Usualmente me daban una cama para mí sola. Esa noche no recuerdo bien, pero me convenció de que para ahorrar esfuerzos y otras cosas, sería mejor si dormíamos en la misma cama. Recuerdo haber estado demasiado incómoda con la idea. Era muy pequeña para entender muchas cosas, también con serios problemas para decir que no. Más tarde entendí que crecí complaciente y por eso me costó poner límites. Él durmió abrazándome por la espalda, rodeando todo mi cuerpo, sintiendo su respiración en mi cuello y sus piernas enredadas con las mías. Este fue el inicio de un ir y venir de situaciones incómodas y nada normales entre él y yo. La sensación de culpa y asco me invadía siempre, pero jamás dije nada. Vi estaba perdidamente enamorada y admirada de esta persona. Sumemos que ellos son creyentes y profesan una fe. Están muy comprometidos con la iglesia y el mensaje que comparten. No voy a ahondar en esa área, de lo contrario jamás terminaría de contarte todo. Lo más fuerte sucedió cuando tenía entre 13 y 15 años. Ya estaba más desarrollada y mi relación con él era sumisa. Todas mis actitudes eran condicionadas. Odiaba mi cuerpo por provocar tales cosas. Ellos se habían mudado a una nueva ciudad por la oportunidad laboral de mi hermana. Ella nunca dejó de escalar en su profesión. Él solo la siguió. Eso solo despertaba mucha más admiración de mi parte hacia ella. Viajaba, tenía un piso precioso, se daba gustos con él, claro, pero esto era suyo. Ese día se repitió el mismo guión. Ella tenía una guardia larga y yo tuve la desgracia de no saberlo y viajar a visitarla. En el piso solo estábamos él y yo. Si hubiera tenido conocimiento de esto, no habría ido. Fueron varias horas en las que mi Vi estaría ausente en casa. Una de esas tardes que ella no estaría, entré a la ducha para esperarla limpia. Creo que me iban a llevar a cenar. Ella me mimaba mucho, era su consentida, por lo que quería estar limpia para cuando llegara. Quiero pensar que fue una coincidencia, que cuando entré a bañarme, el calefón se descompuso por lo que no había agua caliente. Es decir, había, pero había que regularla. Yo no conocía el sistema. Creí que era como en mi casa, que desde el baño gritas que no hay agua caliente y afuera lo solucionan. Ángel estaba afuera. No quería, pero tuve que decirle que no tenía agua. Él, sin vergüenza e invadiendo mi intimidad totalmente, entró al baño. Me cubrí como pude en la ducha. Una de mis manos cubría mis senos y la otra mi zona baja. Mientras regulaba el agua me decía que era una vergonzosa, que no tenía nada que él no haya visto ya. Siento repulsión al simplemente estar escribiendo esto. Con mi cabello semihúmedo, sonrojada, arrinconada contra un extremo de la pared, no pude decirle nada. Estaba en shock.
Luego salió como si nada y me dejó bañarme. No tenía apetito en la cena. Al día siguiente, la noche de la guardia, no recuerdo muy bien cómo comenzó todo, pero de pronto me dijo que jugáramos a un juego. Yo no quise, solo sonreía. Quería ver la tele en el sofá muy lejos de él. Tenía el cabello recogido con una de mis pinzas de pelo favoritas. Él, en una oportunidad, me dijo que amaba mi cabello largo y lacio, que le enloquecía el cabello largo. En un momento me quitó mi pinza y me dijo que la buscara como juego. Yo solo quería que me la devolviera. Lo seguí y él se metió a la habitación que comparte con mi hermana. Se subió a su cama y yo lo seguí, sin notar lo peligroso de la situación. En algún momento se acostó y yo, más nerviosa e irritada, quería quitársela. Se la metió en sus pantalones, precisamente en su ropa interior. Dudé por un segundo. No sé qué me llevó a hacerlo. Pienso que fue una mezcla de una pequeña fuerza interna de decirle que no le tengo miedo y que recuperaría lo mío aunque tuviera que hacer cosas que no quiero. Eso sonaba bien en mi cabeza, pero cuando sentí su miembro en contacto con la piel de mis manos y mi pinza, ese pensamiento se quebró. Sentí un montón de cosas: miedo, rabia y mucho asco. Desconecté de mí misma y aparentemente empecé a lagrimear. Esto lo notó. Ángel cambió su expresión de estar disfrutando mi incomodidad a preocupación. Él sacó mi mano y dijo que no deberíamos jugar a esos juegos. Yo no dije nada. En silencio tomé mi pinza y me retiré al sofá. Recuerdo que recién la plataforma de Netflix era popular y una de las películas que estrenaban eran Las aventuras del señor Peabody y Sherman. Desde entonces, cada vez que veo esa película, me da algo. Esa noche me dormí perdida en la película, intentando desconectarme. Al volver con mis papás, nunca les dije nada. Ellos estaban admirados con Ángel, con cómo trataba y amaba a mi hermana, y no dije nada. Pasaron meses hasta que lo volví a ver, y fue cuando en una salida familiar, en un momento me apartó y me pidió disculpas, que jamás debió haber hecho eso y que no se repetiría nunca. Nuevamente, no dije nada. Poco después de eso, anunciaron que esperaban un bebé. Meses después del anuncio cumplí 15 años y mi hermana me regaló un viaje, pero fui con ellos. Noté que peleaban muchísimo. Yo siempre pensé que él jamás sería digno de mi hermana y desarrollé una rabia profunda por la fe que profesaban. Lamento decirte que crecí enterrando esto. Y cuando por fin pude contárselo a alguien habían pasado años ya. Esta persona me dio todo su apoyo. El desenlace de esta historia tampoco te va a dar un cierre feliz. Cuando decidí estudiar y entrar a la universidad, me mudé a la misma ciudad donde estaban Vi y Ángel. Mis papás no me dejaron alquilar sola, por lo que viví con ellos 5 años de mi carrera. Ángel cumplió su promesa. Nunca más volvió a tocarme más de lo que debía ni a tener escenas fuertes como esa, pero sí fue una persona putrefacta conmigo. A veces pienso que es su rabia por jamás haber concretado su aberrante intención. Abusó de mí verbalmente por años. Casi consigue destruirme, pero no fue así. Además, crecía y mientras más crecía, más lo enfrentaba y más sentía que me odiaba. Supongo que represento su deseo más retorcido y enfermo. Con su matrimonio, habiendo transitado 3 crisis de casi infidelidad y con 2 hijos, no puede darse el lujo de algo más.
Mi hermana al día de hoy no representa nada fuerte para mí, y él se convirtió en un tema enterrado. Ger, no sé si llegues a contar mi historia. Es más, ni siquiera sé si te llegará. Nada de lo que te planteé es falso. Es mi vida. Al día de hoy solo me considero una sobreviviente que no tiene deseos de venganza, que perdonó y sigue adelante. Solo deseo paz y hoy día creo que la tengo. Me recomendaron que parte de mi paz es soltar cosas como ahora. Compartirlo es parte de mi terapia. Mi tormenta no impidió alcanzar nada de lo que tenía para mí y sigo avanzando. Hoy estoy a punto de recibirme, de mudarme y de comenzar un nuevo capítulo de mi vida. Gracias por tu espacio. Persona anónima. Te agradezco mucho por haber compartido tu historia y te felicito por no dejarte vencer y avanzar siempre. Te deseo lo mejor en tu camino y te mando un gran abrazo. La siguiente anécdota me resultó especialmente retorcida, sobre todo por el cinismo que tiene esta gente que violenta. Escúchala y juzga por ti misma o por ti mismo. Tus lindos ojos. Hola, Ger. Espero te encuentres bien. Llevo desde el 2020 escuchando tus historias, y las de acosadores son mis favoritas. La verdad, nunca esperé que te mandaría alguna historia. Si no te molesta, mi historia sería anónima y cambiaré el nombre de mi acosador. Lo llamaré Matías por seguridad de esta persona, aunque si por mí fuera, sí daría su nombre. Esto empezó cuando entré a la preparatoria. La verdad, no había nada raro. Hice amigos e incluso tenía una pareja. Lo extraño fue que casi al acabar el primer semestre, noté que un chico de mi grupo me miraba mucho. Al principio pensé que era casualidad porque ni sabía que iba en mi grupo, pero cuando sentía una mirada y volteaba a verlo, él miraba a otro lado. Seguía pensando que era un error. Al empezar el segundo semestre, sentí que esto era cada vez más raro y no lo había comentado con nadie, hasta que mi amiga me dijo: «Oye, parece que Matías te mira mucho, ¿no?». Le conté que sentía lo mismo, pero que pensaba que era casualidad porque nunca habíamos hablado. Ella me dijo que seguramente yo le gustaba y que no me hablaba porque tenía novio. Esto es importante porque a la semana terminé con mi pareja. Al contárselo a mis amigos, Matías o alguno de sus amigos lo escuchó, y fue ahí donde empezó mi infierno. Ya no me miraba de reojo o cuando estaba distraída. Ahora me miraba fijamente, con una mirada que hasta el día de hoy me da escalofríos recordar. Pero eso no era todo. Cuando llegaba a la primera clase, en mi lugar había cartas con mi nombre que decían lo linda que me veía el día anterior. Me mandó una solicitud para seguirme en Instagram, la cual acepté y le daba like a todo lo que subía. Cuando me levantaba para preguntarle algo a los maestros, Matías también lo hacía. Cada vez que se ponía detrás de mí, sentía su mirada fija en mi espalda. Ger, Matías era atractivo y le gustaba a muchas chicas del salón. Incluso después de notar su existencia me llegó a gustar un poco, pero me sentía incómoda por cómo me miraba. No me daba buenas vibras y ni siquiera me hablaba. Una vez, uno de sus amigos me preguntó quién me gustaba del salón. Claramente Matías lo había mandado. Le dije que la verdad no me interesaba nadie en ese momento, para que, si era cierto que yo le gustaba, se lo dijera y no se siguiera ilusionando. Si te preguntas por qué no se lo decía directamente a Matías, es porque él no había dicho abiertamente que yo le gustaba, solo eran suposiciones. Al parecer su amigo sí se lo dijo,
porque días después empezó a salir con una chica de otro grupo. La verdad me tranquilizó saber que no le gustaba. Creí que ahí terminaría todo, pero no. Soy de vestirme con un estilo alternativo. Tengo el cabello por encima de los hombros, con fleco y un tono naranja parecido a un personaje de Destino Final 3, que es mi película favorita. Te cuento esto porque días después de que Matías empezó a andar con Tania, así la llamaré para no dar su nombre, ella llegó con ropa parecida a la mía y el mismo corte de cabello. Me dio náuseas porque le estaba convirtiendo en una versión de mí. Sus amigos hacían comentarios cuando Tania no estaba, como solo le falta el cabello naranja para que se parezca a ella, o si supiera que la convertiste en una versión de tu nena. Además, las cartas seguían apareciendo en mi lugar, pero ahora describían todo lo que hacía ese día. La peor fue la del último día de clases. Por fuera del sobre decía, tus lindos ojos. En ella decía cuánto me amaba. Describía cómo me privaría de mi libertad para tenerme solo para él, y detallaba explícitamente lo que me haría. Hablaba de cómo adoraba mis ojos, que quería quitármelos y guardarlos para verlos siempre. Al final decía, siempre te seguiré observando. Se me heló la sangre al levantar la vista y ver a Matías mirándome, sonriendo. En ese momento supe que él me mandaba todas esas cartas. Para mi fortuna, había acabado el semestre y cada año cambiaban los grupos. Es muy raro que te toque con alguien de tu grupo anterior, lo que me tranquilizó porque ya no vería a Matías. ¿Cuál fue mi sorpresa al entrar al salón y verlo sentado con una sonrisa como si me estuviera esperando? Resulta que pagó a alguien para que me pusieran en el mismo salón que él. Me dio tanto coraje y tristeza saber que tendría que soportarlo otro año. No quería entrar al salón hasta que llegara el maestro, así que me quedé afuera. Ahí empecé a hablar con un chico que también iba en mi salón. Lo llamaremos Ian. Él y yo teníamos muchos gustos en común. La verdad era muy atractivo y mi tipo, más porque se parecía a mi crush de mi película favorita. Me tranquilicé un poco, hasta que Matías apareció y por primera vez me habló directamente, susurrándome al oído. ¿Sabías lo linda que te ves sonriendo? Luego se fue. Ian me preguntó si estaba bien y le conté todo lo que había pasado con Matías, las cartas y cómo me miraba de lejos. Pasaron los meses y Matías seguía observándome, dejando cartas. Yo le decía que me dejara en paz, que no me gustaba, pero él solo se reía. Como una de nuestras clases requería un grupo de WhatsApp, consiguió mi número. Me escribía a todas horas, me mandaba fotos que me tomaba distraída, incluso una de cómo se había cortado mi nombre en su brazo. Lo bloqueé de todas las redes sociales. Si te preguntas por qué no se lo decía a los profesores, es porque decía que exageraba. El papá de Matías trabajaba en la escuela, era alguien influyente, y si Matías se quejaba con él, podía despedir a quien fuera. Por miedo no lo reprendían. Ian y yo nos hicimos pareja. La verdad, él fue un rayo de luz en esos momentos. Me cuidaba cuando Matías intentaba acercarse. Me llevaba hasta mi casa. Cuando Matías se enteró de que estábamos saliendo, todo explotó. Intentaba golpear a Ian. Decía que le diría a su papá que lo expulsara, y a mí me decía que estaba confundida, que a quien amaba era a él. Una vez, Ian no pudo acompañarme a mi casa, así que me fui sola. Matías empezó a seguirme. Aceleraba el paso para perderlo, pero era inútil. No quería que descubriera dónde vivía, así que decidí esperar en un Oxxo hasta que se fuera. Cuando lo hizo,
Le marqué a mi mamá para saber si ya iba para la casa y si podía pasar por mí. Cuando pasó por mí y me subí a su carro, me preguntó por qué le pedí que me recogiera. No pude aguantar más y le conté todo. La relación con mi mamá no era muy cercana y no le había contado porque pensé que no me creería. Me dijo que al día siguiente hablaría con el papá de Matías y si no tomaba cartas en el asunto, ella lo haría. No fue necesario, afortunadamente, porque el padre de Matías, al enterarse de lo que su hijo hacía, puso una cara de asco y lo cambió de escuela. No volví a saber de Matías por meses, hasta que antes de salir de la prepa, encontré un sobre afuera de mi casa con cartas que describían lo que hice durante esos meses. Fotos mías con Ian, de mí entrando a mi casa. Fotos de Matías vestido igual que mi novio y una hoja que decía que en la otra vida él y yo estaríamos juntos y que un día de estos conseguiría mis ojos. Pero esto no fue lo peor. Junto al sobre había una bolsa con un frasco adentro. Con miedo abrí la bolsa y saqué el frasco. No sabes el horror que sentí al ver que ahí dentro habían ojos que espero que fueran de vaca o cerdo y una nota que decía: te seguiré observando por siempre. Puse una orden de alejamiento y esa fue la última vez que supe de él y espero que así siga. Perdón si me extendí mucho. Traté de que fuera lo más breve posible, pero fueron 3 años soportando esto. Si alguien está pasando por algo similar, no se queden callados o calladas. No saben hasta qué punto puede llegar esta gente enferma. Gracias por leer mi historia, Ger. Si quieres ponerla en uno de tus episodios, puedes cambiarle el nombre, los detalles o quitar partes. Éxito con tus videos. Gracias, persona anónima, por compartirnos tu terrible historia. Qué bueno que no pasó a más. Y hablando de no pasar a más, no te vayas todavía, porque la siguiente historia es una de esas donde el peligro y el fin de una vida estuvo a solo unos pasos para alguien, pero otra persona no tuvo la misma suerte. Encuentran a una joven. Hola, Ger. Puedes decirme Andy. Por la seguridad de todos, cambiaré los nombres. Llevo más de 1 año escuchando tu canal. Cada vez que hago mis tareas de la universidad, pongo tus videos. Quiero que te sientas libre de cortar, omitir o corregir la forma en que redacto esto. Es la primera vez que te mando un relato y espero que sea del agrado de la comunidad. Te admiro mucho y un saludo a los oscuros. Mi relato comienza a finales del semestre, con bastantes proyectos finales por entregar. Llevo una carrera muy demandante que ocupa casi todo mi tiempo. Por eso, un día en que estaba terminando detalles de una investigación que me tomó 2 días seguidos, mi mejor amiga y compañera, Esther, me invitó a fumar un poco de marihuana a eso de las 2 de la tarde en una pista de skate. Quiero aclarar que no soy una persona viciosa. Si acaso he consumido esa sustancia, ha sido una vez al mes, de forma recreativa solamente. Otro punto que quiero dejar claro es que rento una casa en la misma ciudad de mi universidad, pero no conozco muy bien todos los lugares. Esther me mandó la ubicación del lugar donde estaría con otro amigo suyo. Como era viernes y ya casi no tenía pendientes, decidí ir. Le pedí al taxi que me dejara en un parque cercano, porque me comentaron que para llegar ahí solo se podía a pie, ya que estaba debajo de un puente. Lo sé, suena extraño, pero el lugar es público y no parecía peligroso. Llegando, Esther me recibió y nos pusimos a platicar junto con su amigo, al que llamaré Julio. Éramos solo nosotros 3. Entre risas, pláticas y la hierba mágica, Julio comentó que tenía que irse porque tenía una cita con su novia,
Se subió a su moto, arrancó, se despidió, nos dijo que lo llamáramos si necesitábamos algo y se fue. Nosotras lo vimos alejarse. Volvimos a sentarnos. Esther sacó palomitas y panquecillos de su mochila. Estábamos súper cómodas hablando, riéndonos y relajándonos de la semana estresante. Así seguimos 1 hora más o menos poniendo música y platicando. De pronto, vimos que una camioneta Chevrolet gris se estacionó a unos 50 metros de nosotras, justo debajo del puente. 2 muchachos se bajaron y parecían revisar la parte trasera del vehículo. Le comenté a Esther y me dijo que tal vez se les había ponchado una llanta. No le dimos mucha importancia porque mucha gente va ahí a pasar el rato, más en esos días de calor ya que el río hacía el lugar fresco. Sin embargo, notamos que los 2 chicos empezaron a murmurar y a mirarnos mucho. Pensé que entre mi paranoia y la hierba me estaba sugestionando, pero al comentárselo a Esther, me dijo que no debíamos bajar la guardia, ya que esa ciudad es conocida por ser pesada en cuestión de delincuencia. Seguimos hablando tratando de ignorarlos, pero luego vimos que se bajaron con una especie de bolsa y se acercaron un poco más a nosotras. No tan cerca como para escucharlos o verlos bien, pero tampoco tan lejos como para ignorarlos. Nos empezamos a asustar y decidimos contarle a alguien por si acaso. Marcamos a Julio, pero su teléfono estaba ocupado, seguramente seguía manejando. Entonces le llamamos al novio de Esther, aunque no serviría de mucho porque estaba fuera del país por trabajo. Le contamos la situación y dónde estábamos. Pensamos que se enojaría, pero al contrario, intentó tranquilizarnos y nos pidió que le pasáramos la ubicación y todos los datos posibles del lugar. Mientras hacíamos eso, los sujetos que no parecían pasar de los 30 años empezaron a chiflar. No era un chiflido casual, sino uno largo y constante, como cuando llamas a un perro que está lejos. No fue solo una vez, se repitió unas 4 veces, como si estuvieran llamando a alguien o dieran una señal. En ese momento, del puro miedo, se me bajó el efecto de la hierba. Recordé las palabras de mi mamá. He llegado hasta esta edad porque siempre he desconfiado de todo. Mi mamá, que ha recorrido toda Latinoamérica y tiene muchos relatos de persecuciones, tal vez te los cuente después, siempre me lo repetía. Sin pensarlo más le dije a Esther, levántate, nos tenemos que ir. La tomé de la mano, entrelazamos nuestros brazos y nos fuimos por el camino contrario a donde estaban esos sujetos. Al dar unos pasos, el chiflido empezó a tener pausas, pero seguía siendo largo. Entonces, un hombre vestido de negro de pies a cabeza se acercó en una motoneta, justo por donde íbamos a salir, como si llegara tarde a algo. Caminamos rápido sin mirar atrás, doblamos una esquina y subimos unas escaleras desde donde se podía ver el lugar donde estábamos antes. Vimos las caras de los hombres con una mueca entre risas y enojo. Seguimos caminando hasta llegar al parque del inicio, y ahí estaba otro hombre, vestido igual de negro, en un taxi, con el teléfono en la mano como si acabara de colgar. Nos dijo, «Hola, ¿no buscan un taxi? Estoy disponible». Nos asustamos más. Negamos con la cabeza y tomamos otro taxi que pasaba por ahí. Llegamos a mi casa y empezamos a reírnos de la situación, haciendo bromas como tal vez solo fueron a comer y relajarse y nosotras bien paranoicas nos fuimos, o solo querían hacer amigos y nosotras corrimos. Reíamos y el miedo se disipaba junto con el efecto de la hierba. Mi amiga se fue a su casa y todo iba a quedar como una anécdota de universitarias paranoicas que Esther y yo recordaríamos, pero Ger, como si fuera una historia de terror. 2 días después el encabezado de las noticias de la ciudad decía:
encuentran a una joven sin vida y abusada. La encontraron en el río, justo debajo del puente donde estuvimos sentadas ese mismo día. Algo me dice que esos sujetos tuvieron algo que ver, o tal vez nosotras pudimos haber terminado como esa chica. Realmente lo lamento mucho. Me da miedo pensar que pudimos haber sido mi amiga o yo, pero por suerte no pasó a mayores. Muchas gracias por leerme, Ger. Espero que no haya sido muy corta la historia y que pueda aparecer en algún video tuyo. Te mando un fuerte abrazo. Quiero aprovechar estas últimas líneas que dijo la persona anónima porque quiero recordarles que ustedes pueden mandarme su historia, ya sea larga o corta, o incluso con muchos errores de ortografía. No tengan pena, no tengan miedo. Ustedes envíen sus anécdotas y yo me encargo de ponerlas bonitas para que salgan en el programa. Y muchas, de verdad, de corazón, muchas gracias a todas las personas que me envían sus historias al correo experienciasdehorror@gmail.com. Estamos por finalizar este episodio con una última historia. Les pido discreción. Es una anécdota tan fuerte que tendré que censurar para que las plataformas no me pongan peros. Gracias por su comprensión. Nadie te va a creer. Hola, Ger. Desde que nací, mi abuela materna me cuidaba ya que mis papás trabajaban tiempo completo. En ese entonces yo tenía 3 o 4 años. Verás, mi abuela vivía en un barrio donde todos se conocían. A unas 4 casas de la suya vivía una señora con su hijo Diego, quien tenía entre 13 y 14 años cuando pasó esto. Ellos vivían al lado de la casa de una señora mayor que tenía hijos. Uno de ellos era el propietario de la casa donde se alojaban Diego y su madre. Mi abuela, al tener mucha confianza con la madre de Diego, me dejaba ir a su casa a jugar, ya que estaba relativamente cerca. Diego era mi amigo, pero había veces en que me sentaba en sus piernas, me tocaba las piernas o me miraba demasiado, tal vez excesivamente. Incluso me manoseaba de vez en cuando. Cabe recalcar que a mí me enseñaron muy poco sobre qué era eso, por lo que pensaba que era normal que él me hiciera esas cosas, hasta que un día, en temporada de invierno, todo cambió. No había nadie en la casa. Estábamos en su cuarto cuando de repente me pidió un beso, pero no en la mejilla, sino en la boca. Obviamente me negué porque me habían enseñado a no darle besos en la boca a nadie. Él seguía insistiendo y yo me seguía negando, hasta que no recuerdo exactamente qué pasó, pero me tenía arriba de él. Me agarró por las piernas y la cadera para que no pudiera escapar, mientras seguía tocándome y manoseándome. Yo no tenía ropa de la cintura para abajo. Solo recuerdo que llevaba una blusa rosa de manga larga. No estoy segura si él tenía ropa en la parte inferior, pero yo estaba justo encima de su pene. Es decir, mi vagina estaba en contacto con su miembro. Para no ser más explícita, diré que sí, me robó mi inocencia. Pero algo que realmente me marcó fue que mientras me besaba en la boca, y no fue un beso de piquito, fue un beso con lengua, en un momento me aparté y le dije llorando: «Por favor, déjame en paz, no quiero hacer esto». Él me secó las lágrimas con su dedo y me dijo, acercándose a mi cara: «Ándale, Ali, hazlo por el gato». Ellos tenían un gato café con negro y ojos verdes que era mi adoración. Me encantaba ese gato.
que en ese momento solo pasaba por ahí. No recuerdo el contexto de ese momento, pero eso fue lo que me dijo. Y ya no sé qué pasó después. Lo siguiente que recuerdo es que él me dijo: ya, toma, vístete. Yo, como seguía llorando, él solamente me dijo: ya cállate, nadie te va a creer de todos modos. Esa noche, cuando mi mamá llegó por mí, solo le conté lo del beso. Le dije: mami, creo que Diego es mi novio. Ella me preguntó: ah, sí, mi amor, ¿por qué lo dices? Y yo respondí: me pidió un beso en la boca. En ese momento mi mamá estaba manejando, pero noté que se puso tensa. La vi por el retrovisor. Su mirada se endureció. Parecía enojada. Al día siguiente, como de costumbre, fuimos a casa de mi abuela. Mi mamá pidió permiso en su trabajo para faltar y fue a la casa de Diego y su madre. Le contó que Diego me había pedido un beso en la boca. La madre de Diego rompió en llanto porque tanto ella como su madre habían sido abusadas de pequeñas. Por eso, ella le había enseñado a Diego que eso estaba mal. Nunca supe qué castigo le pusieron a Diego, pero la historia no termina ahí. ¿Recuerdas a la señora de al lado? La que tenía un hijo propietario de la casa donde vivían Diego y su madre. Ese propietario tenía 2 hijos, menores que yo por 1 y 2 años. Resulta que Diego también los había abusado. A diferencia de mí, que me quedé callada la mayor parte del tiempo, ellos sí hablaron. Los padres dejaban a los niños con su abuela, la señora de al lado, por lo que Diego tuvo facilidad para encontrarse con ellos y hacerles lo que a mí. Cuando los padres se enteraron, echaron a Diego y a su madre de esa casa. Esta historia pasó aproximadamente hace 9 años. Espero que te interese para que puedas incluirla en uno de tus episodios de Acosadores. Un fuerte abrazo a ti y a tu audiencia. Muchas gracias, persona anónima, por compartirnos esto tan personal. De verdad te lo agradezco de corazón y espero que te encuentres ahora muy, muy bien. Oscuros, recuerden, 2500 likes y 150 comentarios es lo que necesitamos para que pueda traerles un especial largo de recopilación de historias de acosadores. Yo sé que podemos lograrlo. Confío en ustedes. Por cierto, mi primer videojuego para computadora, This Is Love, ya está a la venta y precisamente habla de relaciones tóxicas. 100 personas compartieron la frase que le dijeron que más les dolió durante su vínculo dañino y podrán encontrarlas a lo largo de sus niveles. Si no eres una persona que juega mucho, no te preocupes. No es un juego difícil, es más bien una experiencia. El link está en la descripción de este episodio. Y por último, un poquito de spam. Si quieres divertirte y tener un contacto más personal y cercano conmigo, te invito a mis transmisiones de Twitch. Ahí no hay terror, pero seguro que te la pasarás muy, muy bien. Platicamos mucho, jugamos, hacemos videoreacciones, entre otras muchas cosas. Y los que se animan a ir ya no se van. Creo que eso te dice mucho. De nuevo, encontrarás el link en la descripción. Gracias por enfrentar tus miedos conmigo hasta el final. Nos vemos el siguiente miércoles para disfrutar de más miedo. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.